Que igual que Jaira venga y nos dé una plática sobre este asunto de optimización. Ella sí puso el logo. Ella sí puso el logo. Sí, ya lo vi. ¿Y cuánto subía? Pues adelante. Bueno, voy a tratar de ser simple para no entretenerlos tanto. Y les voy a hablar sobre algo que he estado, empecé a trabajar en ello desde el doctorado y luego en el postdoctorado. Como que le dimos un poquito un enfoque diferente. Y es sobre modelos para sincronización y sincronización explosiva en redes complejas. Entonces, bueno, primero que nada, pues todos sabemos que la sincronización es un proceso emergente que se puede observar en diferentes sistemas. Muchos de los sistemas son creados, o sea, son artificiales, y muchos de los otros sistemas, de hecho los fenómenos así más bonitos de sincronización que se pueden observar son en los sistemas naturales, como por ejemplo en el vuelo de las aves o en el destello de las luciérnagas, que bueno, sabemos que los destellos, más bien los destellos de las luciérnagas son por parte de los machos para atraer a las hembras. Pero después así de un tiempo, cuando se observan grupos grandes de luciérnagas, pues lo que se observa es un fenómeno de sincronización en donde todas las luciérnagas emiten los destellos al mismo tiempo. Y en las parvadas de aves, los vuelos sincronizados se han observado en diferentes países, y como que el objetivo principal de por qué las aves vuelan en parvadas es protegerse de que sean comidas. Entonces, los depredadores, al ver que es así como que una mancha más grande, porque es lo que observan, pues no tienden a atacarlas. Entonces, y los vuelos sincronizados pues se han observado así, pues que los movimientos los hacen de manera sincronizada. Pero bueno, nosotros con lo que trabajamos son con sistemas complejos, y bueno, primero que nada debemos saber que un sistema pues es un conjunto de relacionados entre sí que tienen el objetivo de realizar o de lograr una tarea común. Estos sistemas son clasificados como lineales y no lineales. En los no lineales existen los que son simples y los complejos. Nosotros nos estamos enfocando en los sistemas complejos. Vamos a decir, o se dice que un sistema es complejo cuando está formado por muchos elementos que están interconectados, y tanto los elementos como las conexiones entre ellos presentan dinámica, o sea, cambian constantemente con el tiempo. Uno de los sistemas complejos también que se ha observado mucho en la naturaleza son las colonias de hormigas, y bueno, ya les había dicho que está compuesto por varias partes que se interconectan, y esas conexiones entre las diferentes partes de un sistema crean información adicional al sistema que no puede ser visible, que no la podemos nosotros observar así viendo el sistema. Entonces, a partir de las conductas que presentan los elementos, se ha observado que no podemos reducir o abstraer alguna información sobre ese sistema simplemente a partir del comportamiento de los elementos, porque también el sistema está influenciado por las interconexiones entre esos elementos. Entonces hay que observar tanto el comportamiento de los elementos como las interconexiones entre ellos. Entonces, uno de los fenómenos así sobre sistemas complejos se ha observado mucho en las colonias de hormigas, en donde en una colonia de hormigas, una hormiguita solamente presta atención a las hormigas que son sus vecinas más cercanas, y en una colonia de hormigas pues no reciben órdenes de un agente central o de alguna persona o de una hormiga que les esté ordenando. Simplemente cada una de las hormiguitas va actuando de manera local, de tal manera que al tener cada una un comportamiento local, todas en conjunto producen un comportamiento global que es complejo. ¿Por qué? En las colonias de hormigas, por ejemplo, cuando están buscando alimento o están buscando material para construir una casa, cuando una hormiga sale y ya ha encontrado, por decir, alimento, lo que hace es que va dejando un rastro de feromonas. Entonces todas las demás hormigas, cuando salen, ya saben seguir, o sea, siguen ese camino de feromonas que se deja,
y entonces dan más rápido con lo que están buscando. Algunas veces las hormigas se pierden, pero lo que hacen es pues que siguen buscando, muchas veces vuelven a dar con el camino de feromonas y ya lo empiezan a seguir otra vez, o simplemente siguen buscando hasta que encuentran alimento o lo que están buscando. Sí. Entonces, a partir de la complejidad que hay en los elementos y en las interacciones, surge lo que son las propiedades emergentes. Las propiedades emergentes son la sincronización o también se observa en fenómenos de propagación. Entonces, en los fenómenos de propagación, así de los que nosotros nos enfocamos más, son en la propagación de epidemias o de rumores. Los rumores sabemos que se observan mucho en lo que son redes sociales, grupos sociales o correos o ese tipo de cosas. La propagación de sistemas pues es a nivel social, a nivel de las personas. Entonces aquí, por ejemplo, cada uno de estos puntos que está aquí, que serían los elementos del sistema, son ciudades. Entonces, conforme la gente empieza a ir de una ciudad a otra, cuando hay una epidemia, pues la ciudad empieza a tener más propagación de la epidemia. Entonces, este es un caso que estudiaron en donde, por ejemplo, si la epidemia se controla, pues la propagación no alcanza mucho, o sea, una zona grande. Y para eso hay así, se fija un cierto nivel de control. Cuando ese nivel de control se ha sobrepasado, pues la epidemia como que sale de control y entonces la propagación es así a muy grandes escalas. Entonces cuando esto pasa, se han hecho estudios así sobre cosas de las propiedades emergentes que es la sincronización. Y entonces han visto que cuando esto pasa, o sea, cuando se sale así como que de control, cuando se pasa el nivel de control de la propagación, el comportamiento que muestra la propagación de la epidemia es de este tipo. Entonces, después de un cierto parámetro de tasa de intercambio entre las personas, pues la propagación llega a estar sincronizada en la ciudad. Entonces, esta formita que se veía ahorita así como una S son transiciones de sincronización y bueno, aquí le puse que son transiciones de sincronización en redes complejas. ¿Es logística o nomás accidentado? ¿O qué, perdón? ¿Esa figura de la logística fue accidental o es realmente? No, es real, es un caso que estudiaron. Entonces, pues, bueno, les hablaba de que eso se conoce como transiciones de sincronización en redes complejas. Porque tenemos un sistema complejo y pues ese sistema lo modelamos como una red o como un grafo. Entonces, en estas redes, pues ya les estaba mencionando, los elementos vendrían a ser nuestros nodos y los nodos van a tener dinámica. Entonces, para medir o para cuantificar las transiciones de sincronización, pues en los modelos que se han estudiado, la sincronización se mide en función de una fuerza de acoplamiento, que es un parámetro que te dice qué tan bien, con qué tanta fuerza se pueden interconectar dos elementos de ese sistema. Y lo que están midiendo pues es la sincronización. Entonces, las transiciones de sincronización se han estudiado así en diferentes tipos de redes aleatorias, redes de escala libre, redes que modelan problemas de la vida real y también hay redes que modelan problemas que tienen que ver con biología. Entonces, yo empecé a trabajar con esto de la sincronización y bueno, así la literatura que hemos revisado parten del modelo de Kuramoto. Algunos han utilizado otro tipo de modelos, pero en la literatura se ha observado que el modelo que mejor resultados ha dado para lo de la sincronización es el modelo de Kuramoto. Entonces este es un modelo matemático que describe fenómenos de sincronización y modela el comportamiento de sistemas de muchos elementos acoplados. Además, habitualmente cada uno de los elementos va a tener una frecuencia natural, o sea, su propio comportamiento, que a ese no le podemos hacer nosotros nada. Y cada uno de esos elementos va a estar de la misma manera, o sea, igualmente acoplado al resto de los elementos.
Entonces en el modelo de Kuramoto lo que se tiene es una población en donde se tienen n nodos o n elementos que van a conformar el sistema, que están acoplados, y cada uno de esos tiene asociada una fase. Este modelo de Kuramoto se ha utilizado principalmente, de hecho es un modelo que fue diseñado para osciladores, pero se ha visto que la ecuación del modelo de Kuramoto da buenos resultados cuando se acopla a otros elementos que no son precisamente osciladores. Entonces, la ecuación del modelo de Kuramoto es esta que está aquí, en donde esto que está aquí es la frecuencia natural del oscilador o del elemento, la cual nosotros no le podemos hacer nada. Esta que está aquí es la fuerza de acoplamiento, que me dice qué tan conectados van a estar dos elementos, cada par de elementos. Y esta que está aquí es una matriz adyacente ponderada. ¿Qué es la matriz adyacente ponderada? En todos los sistemas pueden ser modelados como un grafo, y todos los grafos pueden ser representados como una matriz de ceros y unos, en donde es uno si los elementos están conectados y cero si no. Bueno, pues nosotros aquí trabajamos con una matriz adyacente ponderada, porque lo que nosotros tenemos es que cuando dos enlaces están entrelazados o conectados, ese enlace que los une lo que tiene es un peso, que en este caso nosotros le damos un valor entre 0 y 1 de manera aleatoria. Esta matriz adyacente ponderada, los pesos pueden ser tomados en cualquier intervalo y vamos a obtener o podemos obtener los mismos resultados cuando hagamos algo, porque siempre vamos a poder reescalarlos o normalizar esos valores de tal manera que tengamos una matriz con valores siempre entre 0 y 1. Entonces, a partir del modelo de Kuramoto, nosotros diseñamos un modelo con el cual se crean redes que son modulares y absortativas. ¿Por qué hacemos esto nosotros? En la literatura observamos que hay muchísimos autores que proponen modelos para crear redes en donde esas redes sean modulares y absortativas. ¿Por qué es tan importante que sean modulares y absortativas? En los sistemas reales, los sistemas naturales presentan estas dos características. Modular quiere decir que el sistema esté formado por grupos, o sea, grupos de muchos elementos que están conectados entre sí, y luego a su vez esos grupos están conectados entre sí, pero por muy pocos enlaces, o sea, hay muy poca comunicación entre ellos. Y que sea absortativa, esta medida es como similar a la correlación de Pearson, que la correlación de Pearson sabemos que toma un valor entre -1 y 1, cuando vale 0 quiere decir que no están para nada relacionados los datos, cuando vale 1 se relacionan de manera positiva y cuando vale -1 se relacionan de manera negativa. En el caso de las redes complejas, la absortatividad quiere decir, en el caso de que mi red sea modular, que esté formada en grupitos, esos grupitos significa que los grupos dentro de ellos están formados de tal manera que todos los nodos tienen un grado similar. Por decir, hay un grupo que tiene, no sé, grado 200, o sea que cada nodo tiene aproximadamente 200 vecinos, y hay otros grupos en donde a lo mejor el grado promedio es de 10, es decir, cada uno de los nodos tiene en promedio 10 vecinos. Entonces, para el caso de las redes complejas, esta medida, cuando toma un valor muy cerca de 1, quiere decir que mi grupo está formado por nodos que tienen grados similares. Y cuando vale -1, quiere decir que están conectados nodos de grado alto con nodos de grado bajo, y cuando está alrededor de 0 están conectados independientemente del valor que se tenga. Entonces, bueno, nosotros partimos en el modelo utilizando la función del modelo de Kuramoto, y lo que hicimos fue proponer dos ecuaciones. Una para modelar cómo cambian en el tiempo esas interconexiones entre los elementos de los sistemas. Y nosotros quisimos hacer esto porque en los modelos que hemos observado en la literatura son modelos que también sirven para estudiar así cuando una red es modular y es absortativa. Pero lo que pasa en los otros modelos es que al modelo la entrada pues tiene que ser una matriz y pues los parámetros necesarios. Pero lo que hacen es que esa matriz pues representa una red, un sistema.
pero le imponen la forma, la topología, o ya le dicen, pues es una red aleatoria, es una red de escala libre, es una red, no sé, de tipo Parabasi o cosas así. Entonces nosotros en el modelo lo que quisimos hacer es decir, bueno, yo no te voy a imponer la topología, porque en los sistemas naturales nadie les impone la topología, o sea, se forman de manera natural. Entonces eso es lo que nosotros queríamos hacer con nuestro modelo, darle una red y que ese modelo genere una red que tenga el comportamiento de un sistema natural para entender cómo es que funcionan y cómo es que se forman. Entonces con esta ecuación de ahí lo que hacemos es evolucionar los pesos de los enlaces, o sea, cómo cambian en el tiempo, en donde este parámetro, el PC, es una correlación que me va a decir qué tan similares son dos nodos, porque cada uno de los nodos pues está modelado por una fase. Entonces me va a decir qué tan similares son dos nodos que están conectados por un enlace. Ahí te faltó un índice, ¿no? La teta punto, ¿no? En la teta... Ah, sí, perdón, aquí es teta M. Es teta M, ahí. Entonces, este de aquí también es la correlación, pero esta sí va a ir cambiando y esta la vamos a dejar fija, o sea, como es nuestro parámetro que podemos mover, vamos a ir dándole valores fijos cuando lo estemos evolucionando. Entonces, cuando tenemos esto en esta ecuación, que este es mayor que el valor crítico que yo fije, lo que va a pasar es que esa ecuación lo que me va a hacer es que el enlace que está uniendo los nodos M y N va a ser reforzado, es decir, su peso va a crecer, va a tender a 1. Y cuando sea al contrario, ese peso va a tender a 0, es decir, voy a debilitar el enlace que me está conectando esos dos nodos, porque quiere decir, o sea, en este caso, los nodos tendrían fases diferentes. Entonces, si tienen fases diferentes, yo los quiero debilitar. Esta ecuación es una logística, ¿no? Para cada caso, ¿no? Sí. O sea que está interesante porque es una logística que va entre 0 y 1. Sí. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando la evolución en el tiempo, los enlaces van a tender a tener un valor o de 1 o de 0. Y así van a terminar. Y bueno, esta es la manera en la que vamos calculando la correlación entre dos pares de nodos. Luego, una vez que, bueno, tardamos un buen tiempo en lograr así llegar a la ecuación que la ecuación que propusimos para evolucionar los pesos era como que la mejor que podíamos así proponer comparándonos con otros. Y después o sea, diseñar el modelo ese lleva... Sí, o sea, no fue una cosa así. La ecuación no se ve muy ocurre. sencillita y de hecho ya cuando después de mucho pensarla, pues se ve, es muy natural, sencilla. aparentemente. Pero sí batallamos así como que un tiempo para llegar a la conclusión de que era la mejor para lo que nosotros queríamos. Entonces, una vez que ya teníamos la ecuación del modelo de Turamoto con esa ecuación de evolucionar los pesos, lo que hicimos fue hacer una implementación del modelo. Entonces, al principio lo implementamos utilizando un método de Hunt, pero... ¿Método? De Hunt, el de H-E-U-N, que también es un método de integración. Pero cuando ya lo hicimos, pues se tardaba, era muy costoso computacionalmente. Entonces, lo que hicimos fue implementar Rungecuta de grado 4 y 5. Entonces, bueno, está de más que se los digo, ustedes saben que Rungecuta es un algoritmo de análisis para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y es Entonces, uno de los más famosos. Sí, y es de los más famosos. Y entonces esta implementación también al principio la hicimos en C, luego también después de muchos experimentos así numéricos, nos dimos cuenta que era la mejor opción que teníamos era implementarlo en MATLAB y C, utilizando archivos .mex, porque teníamos que programar así varias funciones para los cálculos que necesitábamos, y pues MATLAB ya las tenía implementadas, y por más que nosotros tratábamos de optimizar los tiempos, nunca le pudimos ganar a MATLAB. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar archivos .mex, programamos en C, pero utilizamos las funciones que MATLAB ya tiene programadas. ¿De qué dimensiones el programa? Nosotros trabajamos con redes. Nosotros trabajamos con redes de hasta 300 nodos. O sea, ese era nuestro problema. O sea, que el miembro de hecho es una ecuación, una función de 300 variables de estado. Sí, o sea, por cada uno de los elementos que se tengan en el sistema se va a tener, por ejemplo, regresate tantito,
una de las ecuaciones de, por ejemplo, si decimos tenemos 300 elementos en el sistema, vamos a tener 300 ecuaciones de estas, 300 de estas, y pues esta va a estar cambiando constantemente cada vez que esta cambie. No, ahí tienes más. Porque es omega n. En estas. En la omega punto. Acá. No, porque esa, la de abajo. Sí. A ver, de estas vamos a tener una por cada pero elemento. Ahí tienes una por cada elemento de la conexión. Esta es una por cada son peso, 900, por cada enlace, una por cada par de nodos que esté conectados. Okay. Entonces, al hacer la implementación con el Rungeputa, sí mejoramos bastante el tiempo computacional, o sea, obtenemos los resultados muy rápidos. Y bueno, ya después de hacer todo así la programación, la entrada de nuestro modelo era darle una matriz que fuera completa. O sea, solamente en la diagonal había ceros y todo lo demás había unos. Eso quiere decir que considerábamos que todos los elementos estaban conectados con el resto. Es decir, si tenía 300 nodos, uno de ellos estaba conectado con los 299 restantes, y así para cada uno. Luego en el modelo, pues nuestros parámetros son sigma y PC, que sigma era la fuerza de acoplamiento, que me dice con qué fuerza voy a conectar dos elementos, y PC era la correlación umbral, o sea, para medir qué tan similares eran sus fases. Entonces también en el modelo de Kuramoto original ya está hecho así el estudio analítico, en el que el valor crítico, o sea, a partir de 0.26 aproximadamente, valores por debajo de ese, de 0.26, no se obtiene sincronización, y valores por encima de 0.26, esa función, o sea, la función de Kuramoto sí te genera sistemas que sean síncronos en función del valor de correlación que tú tengas para dos elementos. Entonces, nosotros para la correlación entre dos elementos definimos un intervalo que iba desde 0.025 hasta 0.975. Este intervalo debería de ser un intervalo continuo, pero pues no lo podíamos hacer. Claro. Y lo discretizamos así en pasos de 0.25 en 0.025, ya que, bueno, esta discretización es así más que suficiente para ver el comportamiento de los resultados. Luego en el modelo también teníamos que dar las condiciones iniciales de las fases, o sea, teníamos que dar una fase inicial para cada nodo, y esas fueron generadas de manera aleatoria en el intervalo de 0 a 2π. Y luego los pesos y las frecuencias naturales los generamos de manera uniforme. Los pesos están, ya les he dicho, generados entre 0 y 1. Y para las frecuencias naturales las generamos en este intervalo. Este intervalo también no fue un intervalo que nosotros dijéramos, ay, también nos tuvimos que poner a ver. Aquí en el modelo tenemos dos escalas de tiempo. La escala de tiempo de los elementos y la escala de tiempo de las enlaces que unen de las dinámicas. Entonces teníamos que generarlos en un intervalo de manera tal que las escalas de tiempo fueran similares, porque si no, si dejábamos que las fases fueran muy rápido, los pesos llegaban tarde, o al revés, si dejábamos que los pesos fueran muy rápido, el sistema, o sea, no daba lo que nosotros esperábamos. Entonces también ahí estuvimos haciendo varios experimentos para ver cuál era el mejor intervalo. Entonces, bueno, aquí hay que recordar que los pesos y las fases de los nodos y los enlaces van a estar cambiando constantemente con el tiempo, y cambian de acuerdo a las funciones que definimos antes, o sea, la de Kuramoto y la que nosotros definimos para los pesos. Al evolucionar este modelo, la red inicial pues es una red que todos sus valores son entre 0 y 1, los pesos de los enlaces, pero cuando termina, por la forma en que nosotros evolucionamos los pesos y que unos tienden a 0 cuando los debilitamos y otros tienden a 1 cuando los reforzamos porque son similares, la red final con que se termina ya no es una red completa, o sea, ya es una red esparsa, y sus valores son muy cercanos a 1 o son muy cercanos a 0. Las redes finales en realidad no acaban en puros ceros y puros unos, porque también ahí tenemos un problema de convergencia, de a ver cuánto tiempo vas a dejar correr el modelo
para que esto llegue a valer 0 o para que esto llegue a valer 1. Tuvimos que imponer criterios de parada. Entonces, los resultados que obtuvimos, bueno, medimos, les voy a ir, conforme les pasen los resultados, les voy a ir diciendo qué es lo que estamos midiendo. Esta gráfica de aquí lo que medía era la sincronización a nivel global del sistema. Y en esta gráfica lo que observan son los resultados de sincronización a nivel local. Entonces aquí nosotros es en donde vamos moviendo el parámetro de correlación, el que me dice qué tan similares son dos nodos. Y acá pues está el nivel de sincronización global y el del local. Entonces hasta en ambas gráficas, hasta este nivel, todos estos puntos que están por debajo corresponden a valores de 0.26 hacia atrás. Entonces si se fijan aquí, este nivel de sincronización pues todavía se considera que es malo. Y a partir del 0.30 pues ya vemos cómo el nivel de sincronización sube, y además ese nivel de sincronización se va a mantener en dependencia de qué tanto permita yo que dos nodos, o yo considere que dos nodos tienen fases similares. En el caso de en este caso, conforme la correlación umbral o crítica sea más alta, la sincronización se pierde. A nosotros no nos interesaba tanto el resultado de sincronización global, a nosotros lo que nos interesaba más era el resultado de la sincronización local. O sea, ¿en qué momento se va a perder? Pero si se pierde, ¿la puedo volver a recuperar? Entonces nosotros aquí vimos que sí es posible recuperarla, pero para muy pocos valores del acoplamiento. O sea, en realidad solamente para valores así ya muy grandes de la fuerza de acoplamiento y para valores grandes de la correlación logramos recuperarla, pero si se fijan tampoco es así como que un nivel de sincronización local muy alto. Esa fue una de las cosas que medimos. Luego también nomás les voy a mostrar 3 medidas dentro de lo que medimos para las redes. Medimos lo que era el grado, o sea el grado de los nodos, estos todos son promedios. Medimos el grado promedio de los nodos y el coeficiente de agrupamiento. Esta medida me dice qué tan agrupado está un nodo con los demás nodos que él está conectado. Entonces, si se fijan aquí, estas dos medidas pues son muy similares. Entonces, para el caso en el que a nosotros nos interesaba, que eran aquí, o sea, los valores grandes de acoplamiento y valores grandes de la correlación, pues el grado aquí ya es muy bajo. O sea, es decir, mis redes sí son esparsas, o sea, tienen muy pocos enlaces. Luego, el coeficiente de agrupamiento, pues nada más nos da entre 0 y 1, pero aquí ya tenemos así valores bajos. Entonces, cuando el valor de la coeficiente de agrupamiento es muy alto, pues vemos que el grado o las redes están todavía muy conectadas, entonces pues están muy bien agrupadas. En cambio ya acá al final, cuando tienen poquitos enlaces, cuando ya termina la red de evolucionarse, el coeficiente de agrupamiento es bajo. Sin embargo, nosotros dijimos, a ver, ¿las estamos obteniendo en realidad agrupadas o no? Entonces eso lo teníamos que ver con la medida de modularidad y asortatividad. Entonces, para la medida de modularidad y asortatividad usamos la forma que ya estaba definida en la literatura. Esa nosotros no las definimos y son de Newman. Entonces, aquí en la modularidad, por ejemplo, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está igual, la correlación, la medida de modularidad, correlación y la medida que obteníamos de asortatividad, que aquí nada más va de menos 0.1 a 0.7. Entonces, aquí por ejemplo, para 0.7, dale vieja. Para 0.7, pues vemos que ni la modularidad ni la asortatividad son suficientemente buenas. Y el tipo de redes que obtenemos es en general, los estuvimos estudiando varios casos, o sea, viendo varias matrices, y generalmente las redes daban de esta manera, o sea, no son completamente conectadas. Luego, cuando tomamos un valor más grande de correlación,
vemos que ya también, o sea, aquí la sortatividad es muy grande, bueno, más grande. Por ejemplo, para punto 60 es aproximadamente punto 7 y la modularidad es alrededor de 0.4. Es decir, hay presencia de módulos, pero no están bien definidos y las redes son como de este tipo. Luego tomamos un valor más grande de correlación y pues aquí ya también la sortatividad es un poquito alta, y para estos valores de 0.9 es para donde teníamos la modularidad o los niveles de modularidad más altos, que aquí es aproximadamente 0.6 o algo así, y las redes que tenemos son de esta manera. Luego nosotros pues después de tanto dijimos, bueno, con el modelo que estamos proponiendo, si estamos analizando, o sea, obteniendo redes que son modulares y que son absortativas, que era lo que nosotros queríamos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a estudiar así más propiedades que son que nos dicen la forma que tienen esas redes. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta de qué pasaba si en lugar de, si se acuerdan, en la función original que nosotros propusimos era PM, N menos PC. Entonces dijimos, ¿qué pasa si ahora nosotros simplemente cambiamos el signo? Al hacer aquí un cambio de signo, lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de reforzar nodos que tienen fases similares, los debilitamos, y los que tienen fases diferentes los vamos a reforzar en lugar de debilitarlos. Y nuestro pensamiento era que las redes no iban a ser absortivas, no van a ser modulares, pues ahora simplemente queríamos probar eso. Entonces, ya dale, es que eso ya se los dije. Bueno, entonces aquí era lo que les decía. Ahora, cuando nos regresa tu maldito, ahora, cuando pase esto, como ahora estoy reforzando nodos con fases diferentes, cuando tenga esto, ahora el peso va a tender a 0. Y cuando tenga esta parte de aquí, o sea que la PMN sea menor que la correlación crítica, ahí voy a estar debilitando nodos con fases similares y el peso va a tender a 1, ¿sí? Ahora sí ya da. Entonces aquí ya pongo la comparación entre el resultado que yo tenía con la función original y el resultado que se obtiene al hacer el cambio. Si se fijan, los resultados son así como que completamente distintos, porque ahora en este caso solamente tengo sincronización global para valores altos de la correlación y para valores también altos de la sincronización, de la fuerza de acoplamiento. Y algo similar, algo similar pasa en la sincronización local, nada más que aquí la sincronización local al final se mantiene para muchos más valores que los que se mantenían antes. Aquí a nosotros lo que nos llamó la atención es que, si se fijan, tanto la sincronización global como la local tienen aquí este salto. No nos llamó mucho la atención porque era cuando estaban a nivel global, pero a nosotros lo que nos llamó la atención fue este salto que tienen aquí las dos gráficas, y además lo tienen para los mismos valores de correlación y para los mismos valores de acoplamiento. Entonces, en los últimos años, a partir más o menos como del 2010, se empezó a estudiar lo que se conoce como fenómeno de sincronización en redes explosivas. ¿Qué quiere decir sincronización explosiva? Que un sistema tiene un comportamiento así, digamos, de manera constante o normal, y de repente sucede algo que no se sabe qué sucede, que ese comportamiento cambia por completo, pero cambia por completo en todos los elementos, y cambia y vuelve a ser así de manera constante. Entonces, bueno, estos son los resultados de absortatividad originales, estos son los que obtuvimos nuevamente, y como era de esperarse, las redes no son absortativas porque aquí va desde menos 0.25 a 0.15. Entonces ahí dijimos, bueno, ya sabemos que no son absortativas, y estas son las medidas así igual, del grado promedio, el grado de los vecinos y el coeficiente de agrupamiento. Entonces otra vez aquí también nos dijimos, pues esta zona de aquí corresponde exactamente a la zona en donde se conserva la sincronización local, es alta. Dale, entonces
hasta ahí. Ese valor de correlación o estos resultados son a partir de 0.625. Entonces, como que estos resultados también como que nos volvimos a preguntar, ¿son en realidad las redes que estamos obteniendo explosivas? Y entonces, pues observando esto que teníamos aquí y lo que teníamos antes, pues nosotros dijimos, ahora tenemos que probar si esas redes son explosivas. ¿Por qué? Porque también hay sistemas naturales en los que se da la sincronización explosiva. Entonces, en la sincronización hay dos tipos de transiciones. La de segundo orden, que es la que se ha estudiado más y que es la que obtenemos en los primeros resultados, y las transiciones de primer orden. Las transiciones de primer orden en sincronización tienen este comportamiento, es lo que les decía. Tienen así su comportamiento, pues, todo bien, todo bonito. De repente sucede algo y el comportamiento cambia y se mantiene. Entonces, las transiciones explosivas, o qué es lo que denominan transiciones explosivas, se ha observado, o como que el ejemplo así que hace que a las personas nos quede más claro que es una sincronización explosiva, es cuando las personas padecen de ataques epilépticos. Cuando una persona padece de ataques epilépticos, su cerebro tiene un comportamiento, o sea, antes de que le dé el ataque, tiene un cierto comportamiento, que es normal. Después de que le da el ataque epiléptico, cuando el ataque epiléptico da, es porque las neuronas sufren de hiperexcitabilidad. Entonces, en ese momento del ataque epiléptico, pues el comportamiento del sistema que modela una red de neuronas cambia por completo. Es decir, algo sucede y como que el sistema explota y cambia su comportamiento. Entonces, es por eso que se ha empezado, bueno, por eso y por otros muchos problemas en donde se ha observado la sincronización o este tipo de transiciones que son transiciones abruptas, que en los últimos años se ha estudiado o se han enfocado más en estudiar cómo es que o qué propiedades presentan las redes que tienen sincronización explosiva. Entonces, dentro de la sincronización explosiva se ha estado estudiando o caracterizando con algo que llama histeresis en la sincronización. La histeresis quiere decir, en este caso, que cuando nosotros fijamos, o más bien lo que movemos es la fuerza de acoplamiento y medimos la sincronización, cuando lo hagamos hacia adelante, o sea, de menor valor de acoplamiento a mayor, vamos a tener un comportamiento así, explosivo. Y cuando lo hagamos hacia atrás, de valores mayores a menores de la fuerza de acoplamiento, también va a existir la sincronización explosiva, pero retrasada. Entonces, esto de aquí es lo que han denominado histeresis. Entonces, estos son algunos ejemplos, así que hemos estado corriendo para cuando aquí va la fuerza de acoplamiento y aquí está la sincronización global. Entonces, aquí, bueno, lo que se está ejemplificando es que nosotros tenemos un valor de acoplamiento de 0.4 y un valor de PC fijo de 0.65. Para obtener esto, lo que hacemos es, fijamos estos dos, evolucionamos el modelo, obtenemos la red. Luego ya una vez que obtenemos la red, la volvemos a evolucionar, pero ahora lo que vamos a mover va a ser este de aquí. Y entonces esta sería la transición que se obtiene de sincronización, que vemos que no es explosiva. Luego, cuando cambiamos nuestro acoplamiento y nuestro valor de correlación, volvemos a evolucionar el modelo, obtenemos la red final. Ya esa red final, ahora la volvemos a evolucionar, pero cambiando la fuerza de acoplamiento. Y para este caso, si obtenemos este tipo de transición que se conoce como transición explosiva, y este es el tipo de redes que obtenemos. Luego este es otro ejemplo, cambiamos nada más el valor de correlación inicial para fijar la red, luego volvemos a correr en el valor de la fuerza de acoplamiento y también obtenemos que la red es explosiva.
Pero para eso nosotros tenemos que, o sea, para poder decir que nuestro modelo es un modelo robusto que genera tanto redes síncronas como redes síncronas pero de manera explosiva, pues tenemos que justificar bien lo de la explosividad, y eso lo estamos intentando hacerlo con la centralidad, que la centralidad lo que me va a hacer es medir la importancia de los nodos en la red, que son los que me van a definir cómo va a ser la red. Entonces este es el resultado que se obtiene cuando medimos la centralidad. ¿Dale? Y, bueno, antes de eso, la centralidad se mide en función de los valores y vectores propios de la red, ¿sí? O sea, bueno, de la matriz que representa la red. Esa matriz es de ceros y unos, ¿no? Sí, esa matriz ya cuando termina de evolucionar el sistema es lo que decía. No termina exactamente ceros y unos, pero con los criterios, 0 y 1. con los criterios que nosotros imponemos de parada, tenemos que convertir esa red a una red binaria, a ceros y unos, porque todos los valores quedan muy cerca de 1, por ejemplo, .99999 o .00001. Entonces, la convertimos a binaria y probamos las dos cosas, dejándolos así de manera entre 0 y 1 o convirtiéndola a binaria, y en los dos casos la red, o sea, nos da que es una red explosiva. O sea, eso no influye. Dejarla binaria o dejarla con valores entre 0, muy cercanos a 0 y muy cercanos a 1 no afecta a que si la red es explosiva o no. Sí, pero hay propiedades en esa matriz, digamos, de la suma de los valores. No. O sea, sí hemos estado viendo, pero no hemos visto así que la matriz tenga como una estructura de formación. Entonces, regreso un poco. Lo que estamos ahorita trabajando es que esta misma zona de aquí corresponde a la zona de antes de donde la sincronización local y todas las medidas del grado promedio y el clustering tienen un buen comportamiento, que es lo que nosotros queremos. Entonces ahorita en lo que nos estamos enfocando es en estudiar para estos valores de acoplamiento y para cuáles valores de fuerza de acoplamiento es que sí se obtiene una red explosiva. Porque la centralidad, si nosotros tuviéramos puras curvitas así como esto, y esta es una medida que a mí también todavía me falta como que entender bien, porque hace poquito tiempo que empecé con eso, pero como que no termino así de aterrizar esa medida. Pero si tuviéramos puras curvitas así como esto, pues para mí todo sería felicidad, porque eso querría decir que mis redes sí son explosivas y que van a ser explosivas en toda esta zona de aquí. Pero no es así, me dan estos resultados por acá que me echaron a perder la vida y estos acá que también me están fastidiando. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es definir cuál es la zona de valores de correlación umbral y de fuerza de acoplamiento que en verdad me están generando redes que son explosivas. Y entonces eso es en lo que he estado ahorita, en lo que le estamos dando vueltas. Este trabajo lo he estado haciendo desde el doctorado con un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, que están en el Centro de Tecnología Biomédica. Y ellos sí tienen los laboratorios así adecuados y hacen experimentos con redes de neuronas de langostas. Entonces estás dando pocas a los pobres Sí, están acá. torturando. Yo también le paso toques por ahí en el barbecue. Bueno, y hay una cosa que estamos tratando de hacer con lo de las personas que padecen de ataques epilépticos, pero pues obvio no podemos tener ahí una persona encerrada en una de las máquinas en donde les hacen los estudios y esperar a que les dé el ataque para poder tener los datos de su cerebro antes del ataque, durante y después. Pero cuando yo estuve en la universidad allá, ocurrió que la persona la tenían dentro de la máquina y adentro de la máquina le dio el ataque. Entonces como que las personas que les estaban tomando los datos como que os dijeron, bueno, ya tenemos los datos que queríamos, pero qué mal porque le dio el ataque. Entonces también lo que se quiere tratar de hacer es utilizar los datos reales para validar los modelos. Me preocupa